Es de estas cosas que uno tiene que leer despacio. Sí. Como, wow, es denso, ¿no? El libro, ¿no? Es una cosa, no sé si es lectura para la playa, pero... No, yo creo que no. Para la playa llévate una cosa más ligera. Sí. No, porque además en realidad es un tratado de inmunología, es decir, que lo que pretende es organizar muchas cosas que están dispersas en muchos autores y en muchos... Que todo el mundo ve la necesidad, ve el problema, pero tener una visión organizada y, por tanto, que permita después ponerlo en práctica, pues eso es más complicado, porque ahora, a continuación de esto sería una cartilla de vacunación mental. Llegaremos a... Estas vacunas en primaria, sí. Estas en secundaria, y eso, dosis de recuerdo... Sí. A todo lo largo de la... Sí, de la vida. te lanzas con un recetario. Aquí veo que en un momento determinado luego saldrá en la conversación, en la charleta, porque estamos esta semana con José Antonio Marina, filósofo y escritor. En fin, aquí me voy a saltar la presentación porque es conocido por todo el mundo. Y la verdad es que nos apetecía mucho terminar esta primera temporada de la charleta en todo lo alto, como se suele decirse, con José Antonio. Y en un momento, yo no sé si no es libro para la playa, pero desde luego sí es libro para el verano, para el verano y para el curso. Y lo que estábamos comentando antes, porque yo ya digo, he estado viéndomelo y realmente es que está muy bien. O sea, de hecho, yo el problema que tengo en esta entrevista, José Antonio, es que cada uno de los 14 capítulos merecerían una entrevista. Pues, entonces, concentrarlo en 20, 30 minutos, vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Pero a mí, José María, lo que me interesa recalcar es como en el fondo de todo mi trabajo científico hay una intención educativa. Eso quiere decir que no me puedo quedar en la teoría, sino después decir, ¿y ahora con esta teoría qué hago? ¿O qué debemos hacer? ¿O cómo pasamos a la práctica? De manera que lo que tiene la buena teoría de la educación es que tiene que manejar ideas abstractas, pero sin embargo después ponerlas en prácticas concretas. Y eso es lo que me ha interesado hacer en este libro. Sí, en esta vacuna contra la insensatez. Entonces, lo primero, se te ve preocupado. Porque yo, fíjate, leo aquí una cosa que dices, en un plazo que no puede ser superior a 5 años... Cuidado con los plazos, que los plazos luego se persiguen. Sí. No te persiguen toda la vida los plazos, ¿no? Pero bueno, en un plazo que no puede ser superior a 5 años vamos a experimentar un cambio cultural de enorme magnitud y no sé quién va a liderarlo. Me preocupa que no estemos en buenas condiciones para tomar una decisión adecuada porque hemos debilitado todas nuestras defensas y podemos dejarnos arrastrar hacia un colosal marco de insensatez. Bueno, vamos a poner como ejemplo la escuela. Yo creo que en un plazo aproximadamente de esos años no sabemos muy bien qué tipo de escuela vamos a tener, pero no porque vaya a cambiar la escuela, no, porque vamos a tener que elegir entre dos grandes orientaciones. Una que es la importancia de la escuela, porque la importancia de la sociedad es la ciencia y la tecnología, y otra posibilidad es que tanto la escuela como la sociedad debía ir hacia un marco ético lo suficientemente potente para que incluya la ciencia y la tecnología. Mi idea es que ahora va ganando la primera versión, es decir, la presencia que está teniendo en todos los sistemas educativos las STEM, con un desdén por todo lo que significa humanismo, y no te digo ya por la ética que ha desaparecido de nuestro panorama educativo, hace que la visión que a mí me parece que tenía que ser prevalente, que es un gran marco humanista, pero que sin embargo incluya lo que yo llamo humanismo de tercera generación, que es un marco humanista que incluya todos los grandes, maravillosos descubrimientos de la ciencia y de la técnica. Eso está de capa caída, entre otras cosas, porque los humanistas, y en eso incluyo a los filósofos, están haciendo muy mal la defensa de su territorio. Piensan que el buen paño en el arca se vende y que entonces, ¿cómo no va a valorar la gente el humanismo? Pues no se valora el humanismo porque los humanistas no explican por qué lo que llamamos humanistas, ciencias humanas o la filosofía tiene valor.
y por tanto, como no lo defendemos, pensamos que ya está suficientemente justificado su valor, pues va a caer en desuso. De manera que creo que en 5 años posiblemente vamos a ver una escuela y una sociedad con absoluto desdén por todo lo que llamamos valores humanísticos, y que eso tiene un peligro. Que conceptos que son básicos porque sobre ellos estamos intentando construir nuestra convivencia, como son los valores de la dignidad, de los derechos humanos, de la libertad, no son conceptos científicos. La ciencia no tiene nada que decir sobre esos conceptos, pertenecen a otro ámbito. Tú no puedes decir a un zoólogo que el ser humano es un ser más digno que un chimpancé. Dice, es que no sé lo que significa. Yo le puedo decir que el cerebro del ser humano es más complejo que el del chimpancé, pero el concepto de dignidad no entra en mi lenguaje. De manera que el reto y que tenemos es grave, y creo que en este momento vamos perdiendo. ¿No te parece que puede haber un movimiento, no sé si estará siguiendo toda esta polémica de las pantallas, ¿verdad? El movimiento antipantallas, ¿no?, que hay en la sociedad, y que, bueno, pues un cierto efecto de hartazgo digital, de rebote, de ya diciendo, bueno, ya está bien, ¿no? ¿O no? ¿O te parece que no? No, yo creo que no. Ha habido un rebote porque la introducción de las pantallas en el aula fue una introducción muy precipitada, en que no se sabía qué hacer con ellas y que en realidad sustituía un poco la fuente de información. Si el problema, José María, es que nuestros alumnos no necesitan más fuentes de información, si el problema está que tienen más información de la que pueden comprender y de la que pueden manejar, y por lo tanto tener otra fuente más no era necesario ni siquiera útil. Lo que les falta es comprensión. Entonces ahora lo que están las pantallas un poco en retroceso es porque no sabemos qué hacer con ellas. Pero en la vida de nuestros alumnos las pantallas están cada vez teniendo muchísima más presencia, y está introduciendo la escuela en general en un marco de insensatez. Tú sabes que en el libro sí, lo que señalo es que nosotros somos víctimas de muchas chapuzas evolutivas, es decir, que tenemos fallos en nuestro conocimiento, y por ahí se nos pueden colar la acción de patógenos mentales. Hablas de 3 agresiones externas. Sí. Una bien conocida por todos, que son las fakes, ¿no? La información falsa. Sí. Pero luego hablas de 2 que quería que me las explicaras, sí, que son los virus mentales y los marcos de insensatez. Vamos a ver, las falsas noticias es simplemente una información que no es veraz y que por lo tanto yo la registro y la voy a utilizar. Eso es fácilmente detectable y produce daños. Depende, si se quedan solamente en la información, a lo mejor no son daños muy grandes. Lo malo es cuando esa información se convierte en un virus mental. Se convierte en un virus mental cuando altera mi manera de pensar. Y entonces ya se reproduce, entonces ya se amplía, entonces ya contamina muchas cosas. Y todavía hay otra estructura más compleja, que son los marcos de insensatez, que es cuando un conjunto de ideas falsas, un conjunto de virus mentales, un conjunto de propuestas ideológicas, de emociones potentes, entonces forma una interpretación del mundo, y como te metas ahí no sales. Tú me has oído muchas veces decir una frase que yo reconozco que es exagerada, pero que tiene un fondo de verdad claro. La ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo. Bueno, los marcos ideológicos son verdaderamente marcos de insensatez, porque no son capaces de aprender. En el momento que yo me enroco en una ideología, empiezo a seleccionar y capto solo lo que fortalece esa ideología. Y por lo tanto, no reconozco ningún error y no tengo posibilidad de aprender. Claro, en la escuela se nos han metido muchos virus mentales. Un virus mental clarísimo. No hay que aprender las cosas de memoria. Bueno, eso es un virus porque altera absolutamente todo nuestro pensamiento sobre el aprendizaje. Y como es falso, produce efectos patógenos. Pero ¿cómo no vamos a aprender con la memoria si la memoria es el órgano especial de aprendizaje? Si no aprendemos una cosa con la memoria, es que no la hemos aprendido. Eso ha producido
unos trastornos pedagógicos hasta el momento que pueden formar a toda la escuela, pueden convertir toda la escuela en un enorme marco de insensatez. Otro virus educativo. Las cosas hay que hacerlas con motivación. Vamos a ver. ¿Eso qué quiere decir? Que es mucho mejor si haces las cosas motivado, porque es que tienes ganas de hacerlas. Pero si eso es excluyente, y lo que acabas diciendo es que solo se pueden hacer las cosas si estoy motivado, entonces falsea la realidad hasta un extremo, porque todos en la vida normal hacemos unas cosas porque estamos motivados para hacerla y hacemos otras cosas ¿por qué? Pues porque es nuestra obligación. Entonces, si estamos en la escuela introduciendo la idea de que todo tiene que ser con motivación, se nos olvida enseñar a nuestros alumnos que, mira, hay que hacer cosas aunque no tengas ninguna gana de hacerlo. Eso se nos ha metido y, claro, cuando esas cosas se van tejiendo, nos encontramos con que la escuela se puede meter en un marco insensato que no sabemos qué hacer. Pues, por ejemplo, cuando ha cogido el modelo de escuela moderna y ha excluido el modelo de escuela antigua. No, la escuela antigua tenía unas cosas buenas y la escuela moderna tiene unas cosas buenas también y otras malas. Por ejemplo, decir que el protagonista de la escuela es el alumno y no el profesor, pues depende de cómo lo entiendas, pero puede ser un disparate. Entonces, todas estas cosas yo creo que son las que me interesa ponerlas. Sí. Te atreves a apostar por el concepto del deber, ¿no? Por ejemplo, claro. En la escuela dices, haber eliminado de nuestros sistemas educativos el concepto del deber, que es una herramienta para hacer posible el comportamiento libre, para configurar la personalidad, para hacer posible la creatividad, ha sido una mala elección. Ha sido una perversa elección. ¿Por qué digo yo que el concepto de deber es esencial para la libertad? Porque los dos modos que tenemos de orientar el conocimiento es uno, por vía emocional o por vía de convencimiento, pero el convencimiento no tiene tanta fuerza, es decir, porque tengo ganas de hacer esto, la motivación. Pero eso significa que me dejo llevar por lo que yo llamo valores vividos. Cuando tú estás sintiendo un valor, tienes ganas de ponerlo en práctica. Es decir, a mí no me tiene que decir nadie que tengo que beber cuando tengo sed. Eso es, estoy motivado para beber sed porque emocionalmente percibo ese valor. Pero el nefrólogo me dice que debo beber 2 litros de agua al día para que el riñón funcione bien. Bueno, entonces ya el asunto cambia, porque no tengo ganas de beber. No estoy motivado, no tengo sed. ¿Por qué voy a beber entonces? Porque debo beber. ¿Para qué? Para conseguir el fin, que es que mi riñón funcione bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos la motivación, hay que estar motivados para la creatividad. No, vamos a ver. La creatividad significa que yo he cogido un problema y entonces ese problema me exige que me comporte de alguna manera si quiero resolverlo. De manera que si es un problema matemático, debo aprender matemáticas. Da igual, debo aprender matemáticas porque es lo que me exige la realización de un proyecto. Si yo quiero convivir bien, debo ponerlas en práctica aquellas normas o aquellas costumbres o aquellos comportamientos que me permiten convivir. De manera que hay un deber de proyecto que es lo que me exige un proyecto para realizarlo. Pero hemos cogido el deber por otra parte. No, el deber es coacción, el deber es imposición, el deber es autoritarismo. No, eso es la ley, eso va por otro lado. Un proyecto es aquellas condiciones imprescindibles, un deber es aquellas condiciones imprescindibles para realizar un proyecto. Y si elijo un proyecto, ese proyecto me exige hacer cosas, me obliga a hacer cosas. Esos son los deberes de proyecto y esos tenemos que estarlos haciendo a todos los niveles. Esto, según avanza la conversación, José Antonio, claro, veo yo que estaba pensando, es un manual estupendo para el famoso pensamiento crítico, ¿no? Que dicen que porque esto es una vacuna y las vacunas se administran en los niños, ¿no? Normalmente. Sí. Lo ideal, lo eficaz sería administrar esta vacuna desde pequeños en la escuela, ¿no? Para que desarrollen ese pensamiento crítico. Claro. Es decir, en este libro he copiado la estructura de los tratados de inmunología biológica. Entonces, la primera parte es ver cuáles son nuestros puntos débiles. Nuestros puntos débiles es que nuestro cerebro
no se ha construido según un diseño perfecto, hecho de arriba abajo, sino a lo largo de cientos de miles de años de evolución en que se ha tenido que enfrentar a muchos problemas, a salto de mata, y los ha resuelto como ha podido. Y entonces nuestro cerebro es eficaz, pero deja muchos huecos sueltos. Por eso es una chapuza evolutiva. Por ejemplo, nosotros tenemos unas tecnologías neuronales antiguas que son fundamentalmente las emocionales. Esas están en nuestro cerebro en zonas muy profundas, cambian con mucha facilidad, con mucha dificultad, las hemos recibido de fábrica. Bueno, luego tenemos tecnologías neuronales modernas que son los lóbulos, la corteza neuronal y sobre todo los lóbulos frontales, que se encargan, como pueden, de dirigir todo lo demás. Como no se han hecho de una vez por todas, pues la relación entre el lóbulo racional y los lóbulos emocionales no está nada claro. De manera que unas veces puede uno y otras veces puede otro. Un ejemplo. Lo normal, si funcionaran bien, es que una persona que tiene miedo a volar en avión, cuando tuviera la seguridad de que el avión es el medio de transporte más seguro, se le quitara el miedo. Pues no es verdad. No, yo sé que una persona que tiene miedo a volar sabe que es lo más seguro, pero no puede evitar tener miedo. El ejemplo de los fantasmas pones Un también. ejemplo de los fantasmas, es decir, una persona puede no creer en almas en penas ni en fantasmas. Y si dices, ¿quieres pasar una noche en un cementerio? Y dirá, hombre, pues mira, bueno, ¿por qué? ¿Es un paseo con un tipo de estatuas distintos? No, ahí entra ya una especie de fallos cognitivos, emocionales, que los tenemos todos y que por lo tanto todos tenemos que andar con cuidado con ellos, porque sin darnos cuenta caemos en ellos con muchísima facilidad. Esto me lleva también a la apuesta que haces por la educación del carácter, ¿no? Es decir, que muchas veces uno, creo que citas incluso a San Pablo, ¿no? Que dices, a veces no hago aquello que quiero y sin embargo aquello que no quiero lo hago, ¿no? Pues porque al final no somos solamente entendimientos, claro, sino que somos hábitos, sí, sí, ¿no? En fin. Yo creo que ahora tenemos un modelo de inteligencia muy potente y que deberíamos aplicar a la educación, cosa que no estamos haciendo. Aunque no será porque yo no lo he intentado, vamos, incluso organizando programas ya para ver cómo se puede aplicar este concepto de la inteligencia, no multiplicando más asignaturas, sino sabiendo cómo funciona la inteligencia y sabiendo que cada una de las asignaturas debe fortalecer toda la inteligencia al mismo tiempo que se instruye en una determinada materia. Entonces, nuestra inteligencia es una inteligencia en dos niveles. Hay un nivel muy potente, que es fundamentalmente biología y memoria, que capta información, la interpreta, la relaciona, la guarda, la archiva y produce, en algunos casos, que esa información pase a estado consciente. Lo que hace toda esa parte automática, no consciente de nuestro cerebro, no sabemos lo que es. Sabemos que está trabajando continuamente. Eso que, por ejemplo, Daniel Kahneman, el que dieron por esto precisamente el Premio Nobel de Economía, decía que ese es el sistema 1, que es un sistema muy rápido, es un sistema que no gasta energía, que está continuamente trabajando, pero que no sabemos lo que hace. Entonces, una parte de esa es la inteligencia que tienen los animales. Pero nosotros hemos creado otro nivel por encima, que es el nivel ejecutivo. Entonces, parte de esa información que estamos manejando no conscientemente se hace consciente y a partir de ahí podemos empezar a tomar decisiones y dar órdenes a todo el sistema 1, al sistema generador, al sistema automático. Por ejemplo, ¿por qué nos hacemos nosotros preguntas a nosotros mismos? ¿Quién hace la pregunta? Yo. ¿A quién? A mí. ¿Quién sabe la respuesta? Yo. ¿Quién la va a dar? Yo. ¿Por qué todo eso? Porque la memoria está en ese nivel no consciente y yo, para poder decirle que me dé un resultado, tengo que darle una orden, y la orden es la pregunta. Y eso lo hago desde las funciones ejecutivas. Entonces, cuando queremos educar a una persona, tenemos que
saber que está construyendo toda su inteligencia generadora, automática, que son los hábitos, y que tiene que estar fortaleciendo las funciones ejecutivas, que son la capacidad de inhibir el impulso, la capacidad de dirigir la atención voluntaria, de gestionar las emociones, de la metacognición, reflexionar sobre el modo en que está pensando. Entonces, la educación tiene que ver con el fortalecimiento de estas dos cosas. Si no desarrollamos las funciones ejecutivas, ¿qué pasa? Que nos salen sujetos muy impulsivos, que no fijan la atención, con déficit de atención, que no gestionan bien las emociones y que, por lo tanto, están sometidos al azar del entorno. Porque lo que va a fortalecer, lo que llamábamos tradicionalmente la voluntad, es precisamente sus funciones ejecutivas. La parte automática es la parte que tradicionalmente se llamaba el carácter. Es aquella parte de la personalidad que ya no es el temperamento, que eso es heredado, sino que son los hábitos aprendidos. Las virtudes. Pues claro, Pasa que suena a monasterio. Pues claro, José María. Y una de las estupideces que ha tenido la educación occidental es pensando que lo de las virtudes era una especie de moralina religiosa. Cuando las religiones pierden vigencia, se lleva a la teoría de las virtudes. No, la teoría de las virtudes viene de la filosofía griega y viene en parte de Platón y viene en parte de Aristóteles y sobre todo en parte de los estoicos. No tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver con los hábitos de excelencia. Y los hábitos de excelencia, sean en el tenis o sean en las matemáticas, se aprenden por repetición. Y por lo tanto, en la escuela tenemos que dedicarnos a crear esos hábitos porque van a automatizar las operaciones. Y entonces no van a necesitar energía especial, se van a hacer con mucha facilidad. Van a poderse coordinar operaciones cada vez más complejas. Cuando estamos aprendiendo a conducir un coche, nos faltan manos y pies. Cuando ya sabemos conducir, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pues eso pasa igual con las matemáticas, o con la lengua, o con la literatura, o con lo que quieran. De manera que ahí estamos formando, digamos, la parte que va a responder automáticamente y que nos va a permitir, en cambio, que la energía que gasta las funciones ejecutivas sirvan para planificar, sirvan para evaluar lo que se me está ocurriendo, sirva para hacer proyectos, es decir, lo que me está permitiendo un comportamiento libre. Y eso debíamos saber sobre esa idea de inteligencia, saber que en cada una de las materias tenemos que estar haciendo dos cosas. Una, estamos ayudando a construir la memoria del nivel de abajo, los hábitos de nuestros alumnos, pero también estamos ayudándole a que construya las funciones ejecutivas. Se nos han disparado los chicos y las chicas con déficit de atención. Bueno, una parte puede ser patológico, ser verdaderamente un trastorno. Una parte importante es que no han aprendido los mecanismos de atención voluntaria porque no se los hemos enseñado. Y ahora, por ejemplo, todo el sistema de pantallas está incidiendo de una manera desoladora en los mecanismos de la atención voluntaria. ¿Por qué razón? Porque el negocio de las pantallas es que no tengas atención voluntaria. Es que yo te capto la atención involuntaria y te la tengo presa. Y de ahí no vas a salir. Y claro, eso es lo que hace que las pantallas en este momento, las redes sociales en este momento, son literalmente destructivas de cualquier sistema educativo. Sí, analizas 4 marcos de insensatez: la democracia, la religión y también creo que hablas del sistema económico, pero te quería preguntar, hablas de las redes sociales, que es quizá donde los jóvenes bueno, más caen, ¿no? Cuando digo lo de la democracia me parece... explícalo para que no se entienda mal. Claro, el sistema mejor para el gobierno, pero que sin embargo produce un efecto colateral no previsto que colabora al descrédito de la atención. Sí. ¿Por qué? Por una razón. Quien quiere gobernar un país democrático tiene que atraer la opinión pública, porque es
la opinión pública es la que va a dirigir el voto. Y entonces organiza todo un sistema de publicidad para atraer la atención del votante. ¿Y a qué le interesa tener a alguien que quiere convencer al votante? ¿Le interesa tener un votante crítico o un votante crédulo? Un votante crédulo porque es más fácil de convencer. De manera que dentro de un sistema que es fantástico, que es la democracia, hemos creado una especie de subproducto que es un marco de insensatez, que es yo puedo hacerme con la opinión pública con lo que sea. En este momento las fábricas que hay, las fábricas de bot que pueden lanzar millones de publicidad dirigida casi individualmente, bueno, son un peligro para la democracia. Sí, la sospecha que hay de manipulación, de elecciones. Eso por una parte. Claro. Pero por otra parte el mercado. El mercado es el mejor sistema que tenemos para dirigir la inversión y para bajar los productos, el precio y para animar a la creatividad. Ya. Pero sin embargo, los sistemas productivos producen más de lo que se necesita y tienen que convencer a la gente para que compre. ¿Quién se encarga de ello? La publicidad. ¿Y a la publicidad qué le interesa? ¿Tener compradores racionales y críticos o tener compradores compulsivos? Que compren lo que necesitan o que... No, tener compradores compulsivos. De manera que estamos favoreciendo también Sí. la credulidad y la impulsividad de la gente. Y las redes sociales están... Sí, bueno, te faltaba la religión, que también religión, hablas de que tiene efectos muy positivos, pero... Claro, pero como se basa en los argumentos de autoridad, están durante muchísimos siglos, incluso en este momento, la virtud principal de la religión es la obediencia. No solo de la religión cristiana. El Islam significa la obediencia. Islam significa obediencia, de manera que la religión musulmana es la religión de obediencia total en todas las situaciones de la vida, porque eso está en la esencia de la religión. La religión, a mí me parece que fue una fuerza humanizadora de primera magnitud, pero tiene también estos fallos que aprovechan nuestros fallos cognitivos, de manera sí, sí. Como todo. Y las redes sociales también son buenas, claro, podrían claro, ser claro, buenas, claro. ¿no? Pero... Sí, pero fíjate, ¿por qué se han convertido? Mira, yo he seguido, gracias a un profesor de matemáticas que tuve en primero de bachillerato, desde 1956 yo he seguido la evolución de la inteligencia artificial. Digo ese año porque ese año llegó a clase un día y dijo: acaba de aparecer una cosa muy rara en Estados Unidos, una palabra rara que es inteligencia artificial. Fue ese año, el año 56. Luego tuvo muchas subidas y bajadas, pero yo lo he seguido durante todo ese tiempo. Es magnífico, es magnífico. Si es verdad que ahora ha ido tan rápido en los últimos 4 años en los sistemas, sobre todo los sistemas generativos, que a todos nos ha sorprendido la rapidez con que no sabemos muy bien lo que está pasando ahí. Bueno, pero sin embargo, a efectos de la educación, hay una fecha que debíamos ponerla como fecha trágica: 2008. En 2008 ya se han empezado a tener fuerza, los móviles ya se han conectado a Internet, que eso ha sido una revolución. Ya hay la suficiente banda para que las redes sociales tengan poder. Entonces ese año aparecen 3 pequeños inventos que nos parecía que eran interesantes, pero no más, y que sin embargo han sido absolutamente demoledores para la educación. Primero aparece Facebook, lanza los like. Entonces, cuando lanza los like, todo el mundo ya se lanza a tengo que tener muchos likes. Hace no mucho hubo en Francia un juicio que lo seguí con interés por el tema que trataba. Una periodista intenta defender a un movimiento feminista y recibe un acoso feroz en redes contra ella. Consigue identificar a quien estaba promoviendo, porque era brutal el acoso, lo lleva a juicio. Entonces llega un momento en que el juez le pregunta a uno de los acusados: pero bueno, si ustedes no conocían a esta persona, ¿por qué se comportaban con tanta crueldad? Entonces el acusado se queda un poco pensándolo y dice: bueno, pues en realidad era
para conseguir más like. De manera que nos estamos moviendo en ese terreno. Segundo invento. Se incorpora a los móviles la cámara fotográfica frontal y se pueden transmitir las fotografías. Y en ese momento sometemos a nuestra gente joven, en especial a las chicas, a un régimen de comparación continuo que está produciendo unos sentimientos de frustración, de marginación absolutamente tremebundos. Tercer invento. El scroll infinito, el pasar las pantallas. No, antes había que cerrar una pantalla y abrir otra pantalla. Bueno, ya ahí tenías que hacer algún esfuerzo. No, ahora pasas. Terminaba, llega un momento en que terminaba, ahora ya no termina. No, ahora ya no termina y pasas con toda facilidad. Sí. Y además son sistemas que incluso en la duración que pueden tener están medidos para que resulten muy adictivos. Y es que lo son. A mí me pasó hace un par de días una cosa. Quería ver un documental antiguo que había visto de la construcción de un aeropuerto en una ciudad de Japón que tenía muchos movimientos sísmicos, tormentas, tornados, de todo. Y quería ver, porque habían tenido que poner en marcha unos sistemas de amortiguación muy complicados. Bueno, ¿por qué 3/4 de hora después de haber buscado el documental estaba viendo cómo un gato se comía una boa? Digo, vamos a ver, pero ¿cómo llegaba a esto? Pues llegué así. ¿Cómo llegué? Iba así y de repente del aeropuerto me vino el delfín que es capaz de soportar los tornados y después pues en la película y al final pues estuve viendo un gato. Y si esto nos pasa a ti y a mí, claro, que ya se nos presupone unas ciertas virtudes que hablábamos antes, un cierto carácter ya educado, imagínate un chaval de 11 años, ¿no? Claro, no tiene solución, está en una trampa absolutamente mortal, no sale de ahí. Pero aquí nos pagan por ser no optimistas, que a veces yo esto del optimismo me parece un poco banal, pero sí un poquito esperanzados. Lanza un grito de esperanza. Sí, que nosotros sabemos cómo funciona esto, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles y por lo tanto empezamos a saber las vacunas con las que podemos contrarrestar esto y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ponerlas en práctica. Bueno, pues... Es decir, hay un derrotismo en la escuela. Hablando del optimismo, yo suelo decir que así como en las hojas de servicio de los militares había una cosa muy graciosa que es valor se le supone. Bueno, en la hoja de los docentes ponía optimismo se le supone. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser forzosamente optimistas porque creemos en la perfectibilidad de todos los seres humanos. Y estamos en eso. Y por lo tanto, quien piense que esto no tiene solución, que se vaya a otro... O por lo menos que no se dedique a la educación. Que no se dedique a la educación. No, porque además, José María, el pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece. No, los pesimistas no han dicho nunca nada. Porque han presumido de que estaban de vuelta de todo sin haber ido a ningún sitio. Por eso yo recomiendo que se recuerde un grafiti antiguo que había estupendo, que era: debemos dejar el pesimismo para tiempos mejores. ¿No? Ahora lo que necesitamos es gente optimista, que son las que han hecho progresar a la humanidad. Bueno, oye, un placer, José Antonio. Vacuna contra la insensatez, librazo, para quien les guste este tipo de conversaciones así, y, en fin. Y que es un libro optimista. Y que es un libro optimista, que hemos empezado diciendo que se te ve preocupado, es cierto, pero con optimismo. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, José María.